Visas. Uy, uy. Muy gusto en saludarlos, mis estudiantes. La profesora Alicia Romero va a ser su facilitadora en esta materia de educación comparada. Y los invito a mostrar mucho interés, la disposición para aprender, la disposición para preguntar e iniciamos inmediatamente con esta materia el día de hoy. Siempre pidiéndole a Papá Dios su acompañamiento para que todo nos salga bien. Génesis de la educación comparada. La educación comparada es una disciplina que forma parte de las ciencias de la educación. Como disciplina académica, se enfoca en el estudio y análisis de los sistemas educativos a nivel internacional. Se refiere entonces que el estudio de esos modelos educativos serán hechos, realizados, investigados, comparados en distintos países y regiones o épocas históricas. La educación comparada es un proceso, ha sido un proceso que ha ido cambiando, ha ido evolucionando y en esa línea tenemos características y aspectos claves para ella. Por ejemplo, necesitamos definir y conocer sus objetivos, las importancias y los beneficios que nos da y, por supuesto, enfoque, método y metodologías. Les anoto aquí un término que puede ser conocido por algunos, que es el neofuncionalismo. Entre las características y aspectos claves de la educación comparada, les puedo mencionar, por ejemplo, la generación de nuevos conocimientos teóricos y prácticos a través de la comparación. En la importancia y los beneficios, pues la educación comparada fomenta una comprensión más detallada de los sistemas, de los procesos y también de los resultados a nivel global. Busca de alguna forma explicar todo todos estos cambios que se ven en la sociedad a partir de la influencia de factores culturales, de factores políticos y también factores históricos. Recordemos que cada país, cada región tiene una historia y dentro de ese desarrollo histórico, cada país también ha demostrado cambios para mejorar los sistemas educativos. Es importante conocer los enfoques y las metodologías que se aplican como parte de estos estudios en educación comparada para poder de alguna manera ir hilando a partir de esos datos históricos, de la cultura, de esos cambios provocados porque la misma sociedad exige la adaptación de la educación y los sistemas educativos deben reflejar esa solicitud y también ir adaptándose, correspondiendo al interés de la sociedad. Entre los enfoques y las metodologías, tenemos enfoques importantes como el positivista, el cultural, el de dependencia, el de neofuncionalismo, que lo vamos a ver un poquito mayormente enfático en unos momentos, y también con la aplicación de enfoques interdisciplinarios, porque al estudiar la conducta de los sistemas educativos, también vamos a estudiar de manera directa el cambio de conducta, el cambio de intereses, la propuesta que nos sugiere la misma sociedad.
En cuanto al neofuncionalismo, esta es una teoría de integración que se registraba a partir de las áreas, de las regiones. A partir de este término, se resta mucha importancia a la globalización. Aquí hay un contrapunto en los aspectos de globalización. El neofuncionalismo, de hecho, a menudo puede considerarse como la primera de las teorías de integración que se desarrollaron en Europa y que presentó el teórico Ernest Bass en 1958, estamos hablando ya del siglo XX, que fue expresada en un trabajo investigativo para una tesis doctoral. Esta metodología, este enfoque, busca precisamente desarrollar interpretación, análisis y buscar también la aplicación de esas nuevas tendencias en Europa. Sin embargo, su propio autor, Ernest Haas, declaró el neofuncionalismo revocando, cambio de idea una vez se obtienen informaciones, que las teorías, a partir de que son teorías, pueden sufrir cambios. Y aquí lo vemos claramente. Cuando estemos estudiando para desarrollar nuestras pruebas, nuestros ejercicios, podemos encontrar este término en algún momento y me pareció muy apropiado darles una avanzada porque si al principio se considera una teoría base para ese estudio comparativo, luego el mismo autor, Haas, se retracta y dice que no es funcional. Entonces, los teóricos y las organizaciones que han sido considerados claves para la educación comparada, tenemos a Marc-Antoine Julian, que de hecho es el padre de la educación comparada, Michael Sandler, Isaac Kandel, Nicholas Hans, John Bereday y Brian Holmes. Entre las organizaciones tenemos la UNESCO, tenemos el IBE, tenemos el WCCES, que son organizaciones internacionales que se dedican exclusivamente a ver cambios importantes en los sistemas educativos en cada país. Hacer la comparación, es decir, la educación comparada como disciplina académica busca comprender los sistemas educativos a nivel global. Analiza las similitudes, las diferencias y localiza las mejores prácticas en búsqueda de la optimización de la calidad de la educación a nivel internacional. La línea de tiempo de la educación comparada da sus primeros pasos a partir de las antiguas civilizaciones griegas, romanas y persas, a través de cómo se inician las clases, se dictaban, y no pensemos en clases como las vemos hoy, no pensemos en un salón como lo conocemos hoy, porque hoy tenemos cambios radicales. La educación en las antiguas civilizaciones era muy rústica. No era obligatorio, no había niveles, no había una comprensión de la conducta del ser humano, había expresión teórica de filósofos, de científicos y de estudiosos de todos estos cambios para que la ciudadanía recibiera de alguna forma una formación integral. En ese avance vamos a llegar a 1401, cuando llega el Renacimiento. Ya se ve acá cómo desaparece el latín como lengua materna y se crea de hecho el Estado moderno.
Ya aquí aparece el concepto de sistemas educativos. Luego, en 1700, hay una construcción internacional y estamos hablando de los siglos XVIII y del siglo XIX. Siglo XVIII, 1900, y siglo XIX, año distinto, en que surgen algunas progresiones en la construcción académica a través de comparar distintas disciplinas. Ya entonces, en 1775 se presenta la teoría de esa conformación de sistemas educativos. En esa misma línea, y a través del postulado de pedagogía comparada de Antoine Julian, se va viendo cómo se va armando el mapa conceptual. Ya nacen conceptos precisos, se manifiestan actuaciones en distintos países en Europa, Inglaterra, Alemania, que si examinamos desde arriba la educación en estos países, tenemos una educación que da el fundamento para el resto del mundo. En 1911 se desarrolla la etapa comparativa a partir de la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días, y es importante decir que la vigencia de la educación comparada pasa continuamente por actualizaciones, desde el momento de su aparición en la antigüedad hasta el día de hoy, en donde contamos con lo que se llama sociedad del conocimiento, producto de este movimiento de globalización y aparición de la Internet, que ya sabemos el impacto a partir de las técnicas de información y de comunicación, que de hecho son técnicas de inmediatez. Entonces, el propósito de la educación, según Harold Noah, es describir los sistemas educativos y los resultados que pueden brindar. Esos son los resultados que justamente nos permiten a nosotros ayudar al desarrollo de instituciones y prácticas educativas. Acá, con estos resultados, se establecen las relaciones entre educación y sociedad. Establecer afirmaciones generales sobre la educación que sean válidas en más de un país. ¿Y cómo se logra eso? Esa es llevar a la generalización, justamente es ir hacia los momentos en que nosotros tenemos la oportunidad de, en esa comparación y a partir de la globalización, generar nuevos conocimientos, tanto en forma teórica como en forma práctica. La optimización de los procesos de enseñanza-aprendizaje, que precisamente incluye la adaptación a las condiciones individuales del sujeto de la educación, los aprendices, los estudiantes. Comprender la relación entre educación y sociedad. La sociedad es la que exige, es la que presenta los factores sociales, culturales, económicos y también políticos que influyen en los sistemas educativos en distintos países y regiones. Al estudiar la evolución histórica de los modelos educativos, la disciplina de la educación comparada primero se enfoca en los modelos educativos a partir de las regiones, de esos aspectos culturales, para poder establecer criterios y juicios de valor. ¿Por qué? Porque cada sociedad, y me atrevería a decir cada cultura, tiene
conductas y reglas de conducta que esperan que los ciudadanos completen. Eso inmediatamente nos lleva a detectar tendencias y generalidades. Esas generalidades, basándose en la observación global, entonces nos puede llevar a establecer en dónde están las similitudes, dónde están las diferencias y en qué momento y en qué situación particular pueden hacerse sugerencias a los distintos países para optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, como nos indica esta diapositiva en el punto 2. Esto busca servir a los intereses nacionales. Es decir, con estos distintos propósitos de la educación comparada, no solamente nos quedamos en la generación de nuevos conocimientos, buscamos la comprensión de los nuevos conocimientos, del análisis de las prácticas actuales para mejorarlas y buscar la optimización. La sociedad dicta las pautas. Los sistemas educativos, a través de las instituciones estatales, son las que asumen y procuran darle respuesta a esa sociedad, a esos individuos y dar también la oportunidad hacia una educación con y de calidad. Para alcanzar todo esto, necesitamos viajar por los caminos hacia la educación comparada. ¿A partir de qué? De hechos, datos, información, estudios de aspectos históricos y filosóficos, porque ya vimos que en la antigüedad los aspectos eran absolutamente fundamentados en filosofía. Filosofías que dieron pie a escuelas que eran nombradas con los nombres del filósofo que impulsa. Entonces, tenemos la oportunidad de hacer el recorrido a partir de la historia del elemento filosofía, porque una de las características de la educación es aplicar filosofía, teorías que se fundamenten en el desarrollo del individuo, en la adaptabilidad del individuo. Ese enfoque entonces se basa en el análisis propio de los sistemas educativos a través del tiempo, a través del estudio social y a través del aspecto cultural. En el aspecto empírico analítico se utilizan métodos cuantitativos y cualitativos, es decir, en el aspecto cuantitativo vamos a recoger datos numéricos, porcentajes. Hacemos escalas numéricas para evaluar en los niveles en que se encuentran los sistemas educativos y por ende la educación per se en los países. En el aspecto cualitativo, entonces entran estos datos absolutamente de cualidades y tienen influencia en aspectos culturales también. Entonces, no solamente evaluamos información propia de la educación comparada, sino también la que nos proporciona otras ciencias sociales, la antropología, la sociología, por mencionar algunas, para poder entonces hacer la presentación y las sugerencias de reconstrucción, si fuera necesario reconstruir, o solamente hacer una adaptabilidad de los sistemas educativos. En el enfoque etnográfico crítico, que procedente de la sociedad y de la filosofía, y aquí vemos el vínculo en efecto con otras ciencias sociales y los estudios que ellas desarrollan, porque justamente en este punto del camino
en la etnografía y el ser críticos, objetivos, envuelve a la escuela, envuelve a los modelos macros y hasta micros de la educación. Analiza también el posicionamiento de la cultura y sus contrastes, cómo la cultura cambia de un país a otro país, y cómo esa cultura tiene influencia directa en lo que los sistemas educativos, a través de los estudios de la solicitud de los individuos, se van a ir adaptando a ese ámbito. El sistema sistémico concibe la educación comparada como un sistema complejo compuesto precisamente por diversos elementos que están interrelacionados. Desde esa perspectiva, entonces, la educación comparada estudia estructura, funcionamiento y resultados de estos sistemas en su conjunto, considerando interacciones entre sus componentes y el contexto en que se desarrollan. Y cuando hablamos de contexto, estamos hablando del aspecto, es decir, lo anterior, el contexto, la conducta de la sociedad, la solicitud de los individuos, el aspecto geográfico, el aspecto de costumbres, de cultura, ¿verdad? En ese aspecto sistémico. Ya cuando se da el enfoque interdisciplinario, entonces se caracteriza la educación comparada no solamente por un enfoque multidisciplinario, sino también transdisciplinario. ¿Qué implica? La colaboración y el trabajo entre distintas disciplinas que estudian la conducta humana. Porque de otra forma, se nos pueden escapar aspectos que el individuo que va a recibir su formación académica puede quedar inconforme. Y ese no es el objetivo. El objetivo es que el alumno, el estudiante, reciba la formación de tal manera que él sienta que le son útiles los conocimientos y la ciencia que se les oferta. Estos enfoques han permitido a la educación comparada evolucionar como disciplina, generando nuevos conocimientos. Que esto a la vez ha contribuido a fomentar una comprensión muy detallada de los procesos educativos. ¿Por qué? Porque se detectan tendencias mundiales, se plantean modelos teóricos válidos en distintas y diversas culturas. ¿A dónde nos lleva esto? A examinar la educación comparada a partir de dos conceptos básicos. El objeto material de la educación comparada, que son los sistemas educativos, sus estudios, análisis y adaptación. Esos procesos educativos deben ser dinámicos y como proceso requiere etapas, momentos de adecuación, momentos de actualización. Por eso la educación comparada es, como parte de las ciencias educativas, una ciencia viva que va a ir generando en cambios igual que lo hace la sociedad. El otro objeto material, los resultados educativos. ¿Y por qué? Porque estudia y compara los logros, los desempeños educativos. Se establecen indicadores de calidad y equidad de los sistemas educativos. Imagínense, por ejemplo, para la educación superior, que es donde se está desarrollando esta actividad de acreditación, todo se fundamenta en indicadores, una serie de pautas que las universidades deben cumplir para ser consideradas como acreditadas.
Entre los factores contextuales, factores relacionados con el contexto, está la influencia de los fenómenos sociales, culturales, económicos y políticos. Y también tenemos la evolución histórica, que es lo que en donde se hace con énfasis el estudio de los sistemas educativos, porque es aquí donde vamos a ver la evolución, las transformaciones, los cambios a través del tiempo y toda la continuidad que se le pueda dar a esos sistemas. Por otro lado, está el objeto formal. El objeto formal de la educación comparada, se refiere a las verdades que se buscan descubrir o analizar dentro de este campo de estudio. Es decir, el objeto es tratar de entender las relaciones entre los fenómenos educativos y su entorno social, su entorno político, también económico e igualmente cultural. Las relaciones de semejanza y diferencia entre esos procesos, entre esos fenómenos educativos en distintos países, en distintas regiones y hasta en distintas épocas. El sistema educativo en sus procesos encierra el estudio de los métodos, de los programas, de un país y de una cultura a otra, buscando el entender cómo se relacionan con el entorno y los resultados educativos. Para eso hay algunas pruebas internacionales que se aplican periódicamente. Eso es una forma de establecer, de hecho, si en efecto se está llevando a cabo o no esas aplicaciones en cuanto a la adecuación de la educación a nivel de país o de región. Tenemos acá los métodos de enseñanza y programas educativos. La educación comparada en este espacio, con este objeto formal, analiza los métodos de enseñanza, estudia, analiza y sugiere cambios, actualización en los programas educativos. ¿Y qué se busca con esto? Mejorar absolutamente los resultados de esa educación a partir de la equidad y la calidad. Factores que influyen en la educación. La cultura escolar, el uso de la tecnología, por ejemplo, la tecnología de la información, las TIC, y otros aspectos también que afectan el proceso educativo. Y cuando se habla aquí de cultura escolar, podemos hablar de lo que los sistemas consideran como obligatorios para que la educación y ese proceso se desarrolle en atención al respeto y se resaltan en ese momento, en esa cultura escolar, grandemente los valores. En el aspecto de las lecciones y teorías, ¿qué se busca? Extraer lecciones, extraer teorías que puedan aplicarse para mejorar la educación en diferentes contextos. Y definitivamente aquí el factor más importante es ver la especificidad de cada país y de cada cultura. Ahora bien, hablamos tanto del sistema educativo. Entonces, el sistema educativo es el conjunto y organización estructural mediante el cual se dispensa a la población de todo tipo y nivel de formación y enseñanza. En ese sentido, el sistema educativo considera la educación formal, la informal y la no formal. Se puede caracterizar de distintas formas. A partir de su definición, y siendo ese conjunto de instituciones, de normas, de recursos, de procesos
Entonces, definitivamente es un cuerpo colegiado. Son análisis que hacen especialistas para mejorar la conducta. En la estructura y en la organización se ven el sistema educativo, cómo se divide, los niveles. En el caso nuestro, a partir de la educación inicial, que hace mucho tiempo no fue de carácter obligatorio, pero en actualidad la educación inicial sí es de carácter obligatorio. ¿Cómo se hilan los contenidos de un nivel a otro? ¿Cómo van cada nivel teniendo sus propios objetivos, sus planes de estudio, pero también métodos de enseñanza y sistemas de evaluación? Dentro de esos, pues algunas son escuelas, colegios, universidades, que son la estructura tangible donde se ejecuta la acción y entra con el caso siglo XXI, a partir de la globalización, los aspectos de educación a distancia, cómo estructuran las universidades para estudiar, para aperturar la oportunidad de la educación a distancia y que no sea absoluto, que no tenga pues una exigencia de la permanencia física de los estudiantes en un aula. Entonces, estos sistemas educativos definitivamente encontrarán desafíos, encontrarán tendencias, encontrarán la posibilidad de adaptarse y, por supuesto, fomentar la educación a lo largo de la vida y la formación del individuo, y consideren también el elemento de educación continua. Es decir, el sistema educativo es conjunto organizado de instituciones, de normas y de procesos, cuyo objetivo principal es la educación y la formación integral de las personas. Su desempeño, es decir, el desempeño de la educación comparada, es fundamental para poder establecer mejoras y adecuarnos de un país a otro. Entre las características generales del sistema educativo está la estructura y la organización jerárquica. Distintos niveles, como ya hemos mencionado, cada nivel tiene sus planes y dijimos que hasta su evaluación, su tipo de evaluación. También tenemos que ver el financiamiento, donde se encuentran las fuentes de financiación pública y privada, cómo se distribuyen los recursos. Hay que ver también políticas y las normativas, es decir, las leyes, los reglamentos y las políticas educativas que rigen el funcionamiento del sistema educativo de país a país. La gestión y administración, la forma de organización, de planificación para la toma de decisiones a nivel tanto central como local. El contenido del currículo, programa de planes de estudios y enfoques pedagógicos. Finalmente, los resultados y la evaluación considerando los indicadores básicos que son calidad, eficiencia y también equidad. Entonces, si vemos estas características, a partir de la estructura hasta llegar a los resultados y las evaluaciones, como proceso tienen pasos de ejecutoria, información que hay que considerar. En ese mismo sentido, estamos viendo acá la estructura académica del sistema educativo en Panamá. El parvulario, que son 1, 2 y 3 años, que es parte del subsistema no regular. Sin embargo, ya a partir de los 4 o 5 años, cuando el niño llega
al subsistema regular a partir de ese momento en los jardines, es decir, en educación inicial ya se da. Entonces, ese principio de llevar todo y continuamente considerando edades de los estudiantes hasta llegar a la educación superior. Y ya conocemos el sistema educativo en Panamá. En esta lámina, de una manera muy específica, considerando años, considerando niveles, considerando el sistema, el subsistema, sea no regular, en el caso de los parvularios, que encierra maternal hasta la edad de 3 años. El sistema o sistemas educativos tienen elementos, los niveles, las instituciones educativas, docentes y comunidad educativa, los planes de estudios, el currículum, proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación y la acreditación. Cuando hablamos de acreditación, es si apruebo un nivel, puedo ir hacia el siguiente y llegar al último de esos niveles para inmediatamente pasar al otro. Por ejemplo, estamos hablando de educación básica general, que al llegar al 9º grado nos permite ingresar al bachiller. Una vez terminado el bachillerato, podemos ingresar a educación superior. De esa forma, tenemos que considerar también etapas que no podemos eludir en un análisis como componente, un análisis para comprender cómo se desarrollan esos sistemas educativos y esos cambios. El dónde, el cuándo, el cómo y en qué sentido. Es dónde se compara cómo se hace y también si en qué sentido se compara, para qué, si es de manera sincrónica o diacrónica, y esto tiene que ver con la actualización en los tiempos. Finalmente, el análisis comparativo, ya aquí vemos la parte de la definición de objetivos e indicadores, tenemos la recopilación de los datos, pero también tenemos aspectos como la juxtaposición, es decir, colocar ese conjunto de datos de manera paralela, ¿verdad? La etapa final de la evaluación y la extracción de conclusiones, que es ahí donde nacen las sugerencias. El análisis y la interpretación de los resultados. En ese análisis comparativo, nosotros vamos a poder determinar a través de la educación comparada en dónde están las debilidades y las fortalezas de los sistemas educativos, dónde hay que hacer las adecuaciones porque se cuenta con oportunidades a partir de financiamiento, del recurso humano, de la disposición de las políticas estatales. O sea, aquí hay una intervención de muchos aspectos. En definitiva, todo esto surge con y a partir de la globalización, que ha tenido un profundo impacto en los sistemas educativos y en aspectos educativos fundamentales. ¿Por qué? Porque se flexibilizaron las fronteras físicas. Se ofrece y se oferta la educación a distancia. Hay competición laboral global. Hay interdisciplinariedad en aspectos que solamente eran localizables en un área. Ahora, con la globalización y la eliminación de las fronteras físicas, pues todo esto ha creado un impulso a las tendencias hacia que las disciplinas deben estar relacionadas, creando esa internacionalización y también esa interdisciplinariedad. La globalización también ha provocado la privatización y la diversificación de esos sistemas educativos y de esas instituciones educativas. Está también exigiendo la restricción del gasto público. La globalización ha transformado profundamente los sistemas educativos a nivel mundial. Y aquí entonces, ¿qué nos queda a nosotros?
pues interesarnos en conocer a nivel mundial los informes. Buscamos páginas, por ejemplo, de la UNESCO, que es la que pues en América, a partir de la Organización de las Naciones Unidas, procura darle el seguimiento a esas relaciones en los sistemas educativos. También tenemos la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que tienen intervención directa en el desarrollo de la educación en cada país. Entonces, de esta forma, hemos visto la génesis y cómo vamos en el tiempo encontrando cambios, encontrando adaptabilidad, encontrando disciplinas que se interrelacionan para darnos a nosotros información que nos permita también hacer adecuaciones en, en nuestros planeamientos, en nuestros enfoques y también, ¿por qué no?, en la adecuación de la enseñanza en ese proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes y de nuestros alumnos. Todos debemos ir hacia la comprensión de que esta ciencia, si bien es cierto, algún momento fue llamada pedagogía comparada, a través del tiempo, Martes, un filósofo estudioso de la educación, le da el título de educación comparada. Y fíjense cómo nos beneficia, porque al conocer lo que presentan otros países en sus sistemas educativos, pues el nuestro también puede hacer alguna adaptación en esa oferta educativa que tenga el país. Entonces los invito a visitar la plataforma frecuentemente, leer, hacer lectura de todo el material, los insumos, el análisis de los videos y tomarse el tiempo para consciente y a conciencia desarrollar las actividades. Entonces, eso sería nuestra primera presentación a través de la génesis de la educación comparada. Hasta aquí mi informe. Muchas gracias.